Muy bien, mis hermanos, buen día, qué bueno que estamos reunidos. Vamos a empezar con el tema directo. Bienvenidos a todos los que están por el internet también, que van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos en Dios que entre al corazón de ustedes y de todos los presentes el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. En esta ocasión quiero recordarles que estamos en una serie de mensajes llamados el plan de salvación. Mucha gente se acerca al cristianismo, se acerca a querer buscar de Dios, hermano, y tristemente muchos los encauzan de manera equivocada hacia el cristianismo. Hay una sola manera de entrar al cristianismo, hermanos, pero algunos no la manejan. Hay una sola puerta, se llama Jesucristo, pero hay algo en especial que nos hace de verdad entrar al camino del cristianismo. Hay algo muy específico, especial e importantísimo, y no lo podemos dejar de lado. Se llama el arrepentimiento, hermanos. Hoy en día la gente se quiere acercar a Dios y se le predica un mensaje light, un mensaje que Dios los quiere proveer, Dios les quiere remediar sus negocios, su matrimonio, pero no se les predica lo que realmente los va a introducir al cristianismo, el arrepentimiento. Y es triste, hermano, porque la persona entra al cristianismo, entre comillas, pensando que pues no estaba tan mal, que su vida no era mala, total, yo no robo, yo no he matado, no he hecho esto, decía mis insultitos, contaba cuentos así raros de insultos, pero no era tan malo. Y así está entrando la gente a un supuesto cristianismo que no es, porque no se le está predicando lo primero que predicó Jesucristo cuando empezó: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que una persona se introduzca al evangelio, al cristianismo, por medio del arrepentimiento y no por medio de mensajes lights o esquivos al arrepentimiento, hermano. Es importante. Por eso, en este plan de salvación, que en este ministerio, y no solo en los de verdad de sana doctrina, a la gente cuando se quiere acercar a Dios se le habla la realidad de lo que Dios habla, hermanos. Si Cristo lo primero que le dijo a los que se acercaban a Él era: arrepiéntete de tus pecados y de los caminos que llevas, nosotros tenemos que recibir a la gente así, hermano. ¿Por qué? Porque es importante que ellos cuando menos se definan. Hay gente dentro de las iglesias que no están definidas, ni son cristianos ni son mundanos, están en medio. Al momento que tú les predicas la palabra de arrepentimiento, después de 10 años que están en la iglesia cantando, alabando, pero nunca han recibido el mensaje de arrepentimiento, son los que enseguida se van. Ay, ya el pastor ya se amargó, tiene amor, ay, vámonos, y se van. Después de 10 años desperdiciados cantando y alabando supuestamente a Dios. Pero es gente que nunca se le habló del arrepentimiento, hermanos. Y una iglesia de sana doctrina no se puede dar ese lujo. Ni siquiera es un lujo, no puede cometer esa equivocación, hermano. La gente cuando se acerca a Dios tiene que conocer el mensaje de Dios. Arrepentíos, arrepiéntete. ¿Quieres acercarte? Tienes que conocer que yo manejo algo que se llama la obediencia. Dice el Señor, no yo. Cuando nosotros nos acercamos, Dios no nos dice, como por ejemplo que le haya dicho a Moisés: oye Moisés, ¿será que quieras libertar a mi pueblo? ¿Podrás? ¿Quieres ir? Yo te mando, pero si quieres ir. No, no hay eso, hermanos. No hay eso. Dios ordena y a nosotros nos queda obedecer, oírnos. No por nada Dios dice que le agrada más un frío que un tibio. ¿Quién es el frío? El convencido de ser ateo, el convencido de no creer en Dios, el convencido que no quiere ser cristiano y está afuera y vive como el mundo. Ese le agrada, entre comillas, más a Dios. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, que es un cristiano perseverante. Pero como eres tibio, ni eres cristiano ni eres mundano, nunca se te predicó la palabra de arrepentimiento, o si se te predica no te gusta, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué quiere decir vomitar de su boca, hermanos? Es una metáfora que te va a decir: no te conozco, nunca te conocí.
Pero si liberé gente de los demonios, sí, pero no te conocí, no tuve una relación contigo. Mi poder obra por sí solo, no porque tú lo declares. Mi poder libera demonios por sí solo. Mi poder sana a los enfermos por sí solo. ¿Quién te crees para decirme, sí, yo sané enfermos? Sí, pero nunca te santificaste. Mi palabra nunca te gustó. Nunca te conocí. Apartaos de mí al lago eterno, les dice, hermanos. Entonces, qué importante es que la gente cuando se acerca, hermanos, para los que están de cierta manera especialmente entrando a esto, que son algunos que empezaron desde el primer mensaje, que es importante, hermano, que usted cuando entre al cristianismo se le hable claro qué es lo que Dios dice, aunque duela. Una herida, hermano, cuando te la quieren curar, primero te va a doler para ser curado. Pero si tú te acercas todo herido, lastimado, familia destruida, enfermedad, te acercas y el pastor irresponsable solo te habla bonito y nunca te dice arrepiéntete de tu pecado, no te está tratando de curar la herida. Está haciendo como que nada ha pasado. No, nada ha pasado. No, Dios te ama y te quiere y esto y te lo otro y qué bonito. Y de ahí no pasan. Pero realmente una herida va a sanar cuando la tratas de curar, realmente duele. Ay, por eso entonces me está pasando esto. ¡Qué fuerte, Señor! Y ahí Dios te deja. ¿Qué vas a preferir? ¿Arrepentirte para que yo te sane? ¿O irte molesto y seguir herido? ¿Qué vas a preferir? Te he mostrado el camino de muerte que estás llevando. Y te he mostrado el camino de vida que quiero que ahora camines. Escoge el de la vida. Todavía Él dice, escoge el de la vida. Ni siquiera te dice, escoge el que quieras, escoge el de la vida. Hay quienes prefieren seguir lastimados, irse y como Dios les puso el dedo en la llaga, les dolió tanto que dijeron, no, yo no voy a soportar esto. Entonces, hermanos, es importante que cuando la gente se acerca al cristianismo, expresarle y declararle, predicarle exactamente lo que dice la palabra. Cuando nos acercamos en obediencia, Dios nos pide la obediencia y empezamos a experimentar la obediencia, aunque duela. Dios te pide cosas que te gustan, que las dejes. Y eso te va a doler. Te va a doler, pero eso va a traer una sanidad a tu vida, hermanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar la obediencia, hermano, ponga atención, por favor. Cuando nosotros empezamos a experimentar la obediencia, da fruto algo que es lógico y que la palabra dice que te va a ocurrir al experimentar la obediencia. Nace en ti la esperanza, porque te empiezas a relacionar con tu Dios en obediencia, hermano. Ya sabes sus advertencias y que sus advertencias son reales. Ya sabes sus promesas y que sus promesas son reales. Y empiezas a andar en esa esperanza, hermano, en donde la mayor de las esperanzas no son las cosas de acá, es la esperanza más grande, que Dios va a venir por ti. ¿Por qué? Porque como ya experimentaste que lo que Dios te advirtió y caíste es verdad, y como lo que Dios te prometió también te lo cumplió, es verdad, entonces conoces la promesa más grande, que es que Él va a venir por su pueblo, no muy lejanamente. Entonces te brota esa esperanza más grande, hermano. Esperar en Él, esperar por Él, y todo lo demás pasa a segundo término, hermano. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Ese es el orden adecuado de un cristiano. Pero hoy están al revés. Hoy todo el tiempo pidiéndole al Señor cosas materiales. De 10 oraciones que puedes contar en un cristiano, analicémonos. Y si de las 10 últimas oraciones que le hiciste al Señor, la mayoría son cosas materiales, estamos en un problema muy grave. Todo es, Señor, mi trabajo, Señor, esto, todo lo material. ¿Por qué no pedimos sabiduría para entenderlo y conocerlo más? ¿Por qué no le pedimos por el enfermo? ¿Por qué no le pedimos por el necesitado? Todo yo y nosotros, hermano. Y así hay gente. Yo declaro que en mi vida esto se va a hacer y se va a hacer. Yo decreto. Eso no es oración. El único que declara algo que va a ser hecho es Dios. El único que decreta algo que va a ser hecho es Dios.
Nosotros no somos nada, hermanos, para declarar y decretar. Nosotros lo único que hacemos es orar, hablar con Dios y tener muy en cuenta su soberanía. Que lo que le pidamos puede que lo haga, puede que no, según su soberanía y su voluntad, hermano. Pero también conocemos algo: si yo le pido algo conforme a su voluntad, Él lo hace. Pero tengo que conocer su voluntad. Si no conozco su voluntad de pedir un coche, casa y cosas materiales, no voy a pasar, porque no conozco la voluntad de Dios. En primera instancia, la voluntad de Dios es salvar las almas. En primera instancia, le pides por la salvación de las almas. A ti, amigo, que nos ves por el internet también, le pides por el enfermo, por el necesitado. Eso sí es voluntad de Dios. Eso sí es la verdadera voluntad de Dios. Cuando pedimos más esas cosas a Dios con un corazón verdadero, lo demás, hermano, las cosas que necesitamos, porque Dios sabe que tenemos necesidad, nos lo da en el momento que menos esperamos. Pero hay un orden, hermanos. Cuando entramos en la obediencia con Dios, nos brota la esperanza más grande. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios. No todo lo que se le pide a Dios hoy en día es bajo la voluntad de Dios, hermano. ¿Será que cuando la palabra veíamos en Mateo 21, 22, dice: y todo lo que pidieras en oración es hablar con Dios? Todo lo que pidieras hablando con Dios, no declarando ni decretando, creyendo, lo recibirás. Pero ¿será que todo es todo, hermano, hermana? Hay gente que le pide cosas que a Dios no le agrada. Pero como no conocen a Dios, bueno, le voy a poner algo así fácil. Yo he oído a gente que le pide a Dios por su negocio de giro negro que tiene. Gracias a Dios la gente llena mi antro de porquería. Ustedes saben a qué me refiero. Puedes ver a este humano pidiéndole a Dios para que llene su antro de vicio, hermano. Ah, pero todo lo que pidiera, todo es todo, dicen ellos. Pero, hermanos, por eso es importante conocer a Dios, para que le pidamos conforme a su voluntad. No pidamos según nuestros deleites, según lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere para nosotros. Pero tenemos que conocer su palabra, hermano. Mira, algunos dicen: es que si yo le pido solo por lo espiritual, Dios no me va a dar lo material. No conoces a Dios. Porque si lo conocieras, sabrías que al pedirle lo espiritual, Él, sin que se lo pidas, te va a dar lo material también. Salomón así le pasó. Le pidió sabiduría y Dios le dijo: como no me pediste riquezas, no solo te doy sabiduría, sino también lo que no me pediste, riquezas. Y Salomón fue el rey más rico del mundo en su tiempo. No todo lo que se pide le agrada a Dios, hermano, hoy en día, en muchas ocasiones. Vamos a tratar de explicar un poco de esto, hermanos. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor, hermano? Como les decía, si nuestra oración está enfocada únicamente a nosotros todo el tiempo, algo está mal. Porque hay gente necesitada, hay almas que necesitan ser salvadas, pero todo es: Señor, a mí, Señor, te doy 10 días. Hay gente que le pone hasta fecha al Señor para que les cumpla. Y hay libritos que son hechos para que tú te bases en esos libritos para pedirle al Señor y que el Señor te cumpla. La oración a la que no se puede negar el Señor, dicen ellos. Si tú sigues estos 10 puntos, pura herejía. Es como decir que el Espíritu Santo no tiene toda la sabiduría, que no es omnisciente. ¿Por qué? Porque necesita de 10 puntos para llegar a Él. Entonces, ¿dónde está su soberanía si nos basamos en 10 puntos? Es una herejía, hermano. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Si 10 oraciones, 7 son para lo material, estamos mal también, hermano. Porque no estamos teniendo la fe adecuada. De verdad, como les decía, hay gente que tiene miedo de no pedirle lo material a Dios
porque no se lo va a dar. Están metidas solo lo material, solo lo material. Mateo 7:7 habla un poco de esto, hermanos. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué le estamos pidiendo? Mateo 7:7. Pedid y se te dará. Ahí está. Pero hay que pedir. Hay gente que tampoco no pide. Pero aquí dice claramente pedir. Hay gente que dice, pues el Señor es omnisciente, omnipotente, ni tengo que pedirle, Él ya sabe lo que necesito. Y hay gente que no ora. Y es una parte fundamental la oración de tu relación con Dios. Como les he puesto el ejemplo, usted dice que es mi mejor amigo y que somos amigos, pero nunca platicamos. Todo el tiempo nada más nos saludamos. No hay relación. Solo lo saludo porque ya sabe que lo quiero. Pero ya sabe que lo quiero. No es una relación, hermano. La relación se basa en la comunicación. La relación entre dos personas. Y la oración es la comunicación con Dios, hermano. Y hay gente que no pide. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Pero hay gente que no busca. Solo pide, pero no busca. Yo solo oro, pero nunca agarra su Biblia. Nunca hacen un estudio. Solo la leen a manera de una revista, pero no la escudriñan. Y eso no es buscar según la palabra de Dios. Es hacernos a los mismos. Llama y se te abrirá. No, yo a Dios no le pido que me dé. Le pido que me ponga donde hay. ¿Para qué? Para que nunca te exija nada. A mí no me des, Señor. Ponme donde hay. Con el sudor de mi frente me lo voy a ganar. Así, nunca me digas nada. No llaman, hermanos. No piden, no buscan. Siguiente. Porque todo aquel que pide, recibe. Pero ¿qué tal el que no pide? El que a su manera, yo no oro porque Dios sabe todo lo que yo necesito decir. A mí se me hace una tontera tenerme que arrodillar. Se me hace una tontera tener que hablar. Bueno, entonces se te hace una tontera la Biblia. Porque la Biblia habla que todos los hombres de Dios han sentido la necesidad de postrarse alguna vez delante de Dios. Sienten la necesidad de hablar con Dios, hermano. ¿Sabe qué le ocurre a esas personas que no hablan con Dios? Que no tienen por fruto la oración. Que no tienen por práctica constante la oración con Dios, directo a Dios. ¿Sabe qué ocurre con ellos? Necesitar de hombres para su consuelo. Necesitar de mujeres para su consuelo. No reciben el consuelo directo de Dios. No conocen eso. Oran supuestamente y dicen, no sentí nada. Creo que Dios ni me escuchó. No conocen el que Dios te consuela directamente desde su trono con su Espíritu Santo, hermano. Ay, necesito hablar con fulanito porque si no, no me alivio. Oye, ahí está Dios. Ahí está Dios, tu papá, tu amigo, tu hermano. Representa todo Dios en nuestra vida, hermanos. Se hace nuestro amigo, es nuestro padre, es nuestro hermano. Pero necesitamos de hombres, hermano. Por eso la iglesia popular, si no tiene a su igual, necesitan de sus pastores, hermano. Y de único que necesitamos es de Dios. Entre nosotros nos deleitamos, platicamos, sí, pero mi felicidad no depende de lo que tú me digas, depende de lo que Dios dice, hermano. Qué importante es esto, hermano. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que no busca, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué tal si no llamas? Siguiente. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aludiendo a que Dios sabe de qué tienes necesidad. Él lo sabe. ¿Por qué piensas que te va a dar lo contrario? Si es su voluntad.
Hay gente que pide lo que no le conviene. Hay gente a la que no le conviene mucho dinero y Dios los mantiene con poco. Y ellos piensan que Dios no las ha escuchado, pero no. A ti te conviene con poco, porque con mucho te me vas. Empiezas a gastar en tus deleites y al rato ya ni a la iglesia vienes. Con poco. Le dará una piedra. Siguiente. ¿Quién de ustedes, si le pide a su hijo un pescado, le vas a dar una serpiente? Si lógico, un padre que ama a su hijo no hace esas cosas, hermano. Le da lo que sabe que sus hijos necesitan. Si tu hijo te pide una hamburguesa, tú sabes que no es lo que le conviene. A ti te gustaría darle una ensalada, ¿verdad? Pero ¿cómo te hace su genio el muchachito? Porque le diste ensalada en lugar de su hamburguesa. Así son los cristianos hoy, hermano. Te doy 10 días, Señor, para que me cumplas eso. Y el Señor ya te dio algo más importante. Pero tú quieres tu hamburguesa, algo que no te conviene. Siguiente. Pues si ustedes, siendo malos, pecadores, imperfectos, que fallamos, aún como padres bien intencionados, a veces fallamos, y nuestros hijos no les convienen los celulares y se los damos porque los amamos, pero no es un amor adecuado, es un amor irresponsable porque sabemos que no les conviene todavía o en su momento. Si ustedes, siendo imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Pero qué tal a los que no le piden? Señor, ¿por qué no me has dado? Nunca me has pedido. Pero no que tú conoces todas las cosas. Sí, pero ni me hablas. ¿Dónde está tu relación conmigo? Quiero tener una relación contigo. Tú necesitas tener una relación conmigo. Y la oración, hermanos, muchos no saben el poder que tiene de alejar a los demonios. Muchos piensan que eso no existe. Pero cuando Dios pide que de tu boca salga la oración, porque algunos lo hacen mental. Total, el Señor conoce mis pensamientos. Les da pena que la gente vea que mueve su boca. Ya oraron. Lo que no saben es que Dios sí sabe, hermano, lo que está diciendo. Pero como no es lo que Dios pide, y por algo Dios nos pide que declaremos, que salga de la boca, los demonios no están abrazándote y tú estás ahí. No están escuchando que le estás dando reverencia al Señor. Y ellos necesitan escuchar que tú dependes de Dios para alargarse, hermano. Los mantiene alejados la oración, pero seguimos haciendo lo que se nos da la gana. A mí que me importa lo que diga Rafa, yo voy a seguir haciendo lo que yo pienso, yo creo. Pues, ¿qué podemos hacer ahí, hermanos? Siguiente. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que el mundo dice que el karma y que lo que hagas se te va a devolver, hermanos, lo agarraron de acá. Es una ley divina. Es una ley divina que obra por sí sola. Si tú tratas mal a la gente en tu casa, tus seres queridos, a ti te van a tratar mal también. Jesús lo dijo también. Trata como te gusta que te traten, de una manera parafraseada. Y aquí está también. Así como los hombres quieres que te hagan a ti, haz tú con ellos. Cedes tu lugar en el camión. Le cedes el pan a una persona necesitada. Si no lo haces, ¿por qué pides después que lo hagan contigo? Y si no lo hacen, hasta pronuncias hasta insultos. Es que no sé por qué. Y acabas de maltratar a alguien. Te acabas de maltratar, pero no te das cuenta que tú también habías maltratado a alguien. Todo se paga, hermanos, y sobre todo los cristianos, sobre todo el que se dice cristiano, esta ley lo persigue, lo persigue. Es como si Dios te estuviera viendo. Ay, mamacita, maltrataste a este,
Aguántate cuando te maltraten. Lo peor es que no aguantamos y renegamos de Dios. Dios, ¿por qué no me protegiste? Y no se trata de eso, se trata de que tú también estás maltratando a la gente. Y eso es grave. Hermanos, tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad. Qué importante es esto, hermanos. Porque si seguimos pidiendo conforme a nuestra voluntad, vamos a tener una vida cristiana frustrada, decepcionada. Hay gente que tiene 15, 20 años de cristianos, póngale 5, que vive una vida cristiana frustrada. ¿Por qué? Porque pastores irresponsables y por confiar en el hombre antes que en Dios les han enseñado que ellos tienen que ser ricos, no se deben de enfermar, entre otras cosas. Y jamás eso enseña la Biblia. Pablo estuvo enfermo y Dios nunca lo quiso sanar. Pablo tuvo escasez y nosotros pensamos que como somos hijos de un rey no debemos tener escasez, pero es antibíblico, hermano. Nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad para vivir una vida plena cristiana, tomando en cuenta su soberanía, que a veces nos va a hacer y a veces no. Pero la clave está: ¿cuánto amas al Señor cuando tienes lo que le pediste? ¿Cuánto aman al Señor cuando tienen lo que le piden? Algunos harán así: pues me dio lo que pedí, imagínate cuánto lo amo. Pero la otra pregunta es: ¿cuánto amas al Señor cuando se te niega lo que pediste? Algunos harían así: pues es otra cosa. Pero si aprendes a conocer su soberanía y aguantar en paciencia y darle toda la gloria en todo, en lo malo y en lo bueno que nos pase, vas a entender más adelante por qué, hermanos. ¿Por qué está ocurriéndote eso en tu vida? Hay gente, hermanos, de verdad, habemos gente que a veces decimos: en el mundo ahorita nomás no prospero. Dios me ha mantenido con poco, viviendo cada día su afán. Pero el día que estemos en la presencia de Dios, ¿sabe cómo vamos a valorar haber vivido el día a la vez, hermano? Porque el haber vivido el día a la vez nos va a llevar a la eternidad, hermano. Porque el que tiene muchos bienes, dijo Jesús, que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces no te asombres que Dios, tu Padre, te tenga con poco, porque te tiene preparado tesoros inimaginables en la eternidad. Pero hay cristianos que esto no lo creen, hermano. Lo digo y, hermano, alucinando, hermano. Entonces, ¿qué cristiano eres? ¿Tú crees que el cristianismo es venir a sentarse y esperar un coche y un trabajo? Por favor. Si fuera eso el cristianismo, yo no estaría aquí. De verdad. Seríamos cualquier cosa, budista, cualquier cosa. El cristiano espera la eternidad, la vida eterna con Dios. Es lo que esperamos, por eso estamos aquí, hermano. Pablo lo decía: si no fuera por eso, sería vana nuestra congregación. Vamos a ver que no esté girando la niña entre todos. Hay que mantenerla en su lugar, hermanos, por favor. Entonces, hermanos, qué importante es pedir conforme a su voluntad. Juan, pedir conforme a su voluntad. Imagínense, el apóstol del amor, conocido como el más cercano a Jesús, hablando acerca de pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza. ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo tener esa confianza que veo en algunos cristianos? Se preguntan algunos. Ahí va, hermanos, cáchela, agárrela, abra su corazón como una mascota de béisbol, porque aquí está. Esta es la confianza que tenemos en Él. Ahí te va el apóstol Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿La recibiste? Wow, con razón, no estoy pidiendo conforme a su voluntad. No es que no te haya querido dar, es más, ni te escucho. Si no estás conforme a su voluntad, Jade, por favor, hijita.
no es conforme a su voluntad, es ilógico, no estás en conexión con Dios, hermano. Es como que abras la regadera para bañarte y digas, me voy a bañar, pero te pones a un lado y ahí está cayendo, y te empiezas a jabonar, pero no te está cayendo el agua. No es de locos. Quieres bañarte, pero no te metes. Quieres lo de Dios, pero no te metes en lo de Dios, no lo conoces, no pides conforme a su voluntad. ¿Por qué esperas que siquiera te oiga? Por eso muchos cristianos vienen hasta llorando. Porque es que yo estoy decepcionado. Todavía ayer hablaba yo con una hermana que está pasando por esto. No me ha cumplido el Señor. Es que esto es problema tras problema. ¿Y saben cuál es su asunto? Ella cree, ella y su familia en su casa cree que no hay que congregarse. En la casa. Bueno, entonces no estás conforme a su voluntad. ¿Por qué esperas lo que le pides? Ni te está oyendo. Mejor ponte a declarar o decretar, porque el Señor no está oyendo tus oraciones. Qué duro es esto, ¿verdad, hermanos? Qué duro, pero es una realidad. Siguiente. Y si sabemos que Él nos oye, ¿cómo nos oyó? Porque pedimos conforme a su voluntad. Y si sé que Él me oyó porque pido conforme a su voluntad, tienes que tener la certeza, conociendo la palabra, su voluntad. En cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa es cualquier cosa. No, ¿por qué? Conforme a su voluntad. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Él nos escuchó. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque conocemos su voluntad. ¿Por qué? Porque obedecemos. Hermanos, ¿cómo va de la mano? Y todo va a llegar a la raíz, que es el arrepentimiento constante. Vivir una vida de obediencia. Vas a conocer su voluntad y vas a empezar a pedir conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Siguiente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, un pecado que no es de muerte, ahí muerte es totalmente separado de Dios, no hay perdón. ¿Cuál es el pecado que no hay perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hemos hablado de eso, no voy a ahondar mucho en eso. Pero aquí Juan está diciendo, cualquiera que peque un pecado no de muerte. ¿Cuál es un pecado no de muerte? Ni los voy a nombrar porque algunos hasta dicen, entonces puedo seguir un rato. Ni los voy a nombrar. Pero el único que es de muerte y es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquiera que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida. Aquí Juan está diciendo, estás viendo a tu hermano que está metido en ese pecado, pide por él y Dios puede ser que le conceda, porque también Dios respeta el libre albedrío de esa persona. Hablábamos de eso. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo, yo, dice Juan, yo, Juan, no digo que se pida. Pero no es una doctrina así de que no pidas porque Dios va a molestar contigo. No es así. Lo que pasa es que él conocía perfectamente que todo aquel, por ejemplo, ¿cuál es el pecado de muerte? Una evidencia clara: todo aquel que enseña la palabra de Dios, entre comillas, para engañar y manipular a la gente. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Juan aquí está diciendo, esos no tienen perdón. Según esta palabra, Cash Luna, Guillermo Maldonado y Benny Hinn, entre otros, no tienen perdón, ni pidan por ellos. Eso es lo que está diciendo Juan, hermanos. ¿Lo alcanza a ver? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Usar el nombre de Dios en vano. En el nombre de Jesús, Dios te quiere vencedor, te quiere triunfante. Tú eres un campeón, dicen ellos. No eres un campeón, eres un pecador. Hermanos, hay momentos en la vida de un cristiano que nuestro corazón nos reprende. Estamos compungidos, estamos reprendidos, pero no nos hemos arrepentido, hermano. Tú no puedes permitir que
experiencia o ese momento avance más tiempo. Si tú sabes que aquí adentro no te sientes bien con algo, hay algo que sabes que a Dios no le agrada y constantemente lo tienes en tu cabeza, no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho, es importante que tú te salgas de ese estado por medio del arrepentimiento cuanto antes. El arrepentimiento no es solo confesar tu pecado, es caminar contrario a ese pecado hacia Jesucristo. No puedes permitirte eso, hermano, ese estado tanto tiempo, porque todo el tiempo pecamos, de palabra, pensamiento, obra, omisión, pero es importante reconocerlo rápido y apartarnos de ese pecado, hermano. Es importante. En 1 Juan 3, la carta del apóstol, la primera, capítulo 3, verso 21, podemos ver que Juan habla acerca de esto, hermano, que si tú tienes ese estado, estás en un problema grave si no te arrepientes rápido. 1 Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende y nos sentimos bien delante de Dios, pero como estamos constantemente en la palabra, no tarda en que el Señor nos muestre un error. Siempre, nunca vamos a ser perfectos, pero hay un momento en que, como dice Juan, que nuestro corazón no nos reprende, nos sentimos bien delante de Dios, hermano. Confianza tenemos en Dios cuando estamos así. ¿Cómo te sientes cuando sabes que estás caminando bien delante de Dios? Por ejemplo, ¿cómo te sientes ahorita en la iglesia sabiendo que aquí debieras de estar a esta hora domingo? ¿Cómo te sientes? Estoy acá, bendito Dios, es lo que quiere Dios. Pero ¿qué tal si estuvieras en el cine a esta hora? Ni tu película disfrutas si eres cristiano. El que no es cristiano está ahí con sus pies cruzados, que me importa, falta la congregación, ese ni ha nacido de nuevo. Pero un cristiano verdadero, cuando a veces cae en eso y se va a otro lugar en lugar de venir a su congregación, ¿cómo te sientes? Ay, no fui. Esa es la represión de corazón, hermano. Esa es la represión. ¿Y cómo te sientes en ese momento? ¿Tienes confianza en Dios? Hasta miedo de manejar tu coche tienes porque sabes que no estás dentro de la voluntad de Dios y cualquier cosa te puede pasar. Pero ¿qué tal aquí, hermanos? Aquí pase lo que pase, como estoy en la voluntad de Dios, para mí hasta el morir es ganancia. Como decía Pablo. ¿Lo alcanza a ver todo ese contexto, hermano? ¿Lo alcanza a ver? Siguiente. Y cualquier cosa, cuando estamos de esa manera con Dios, agradándole, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos del mundo, del diablo. ¿Qué dice allá? Si tú estás bien con Dios y le pides algo, tú no puedes decir que fue la suerte. Y tampoco puedes tener la duda si fue Dios o no fue Dios. Cuando Dios te da algo y tú estás viviendo una vida agradable a Dios, sabes que es de parte de Dios, hermano. Lo sabes. Pero ¿qué tal cuando estás viviendo una vida chueca cristiana? Y te dan dinero, te dan esto, te dan lo otro. ¿Podrías decir que es de Él? Logra ver lo contrario a este versículo. Si tú estás viviendo una vida desagradable a Dios y te está yendo muy bien, no es Dios. No es Dios. Es más, posiblemente Dios ya hasta te abandonó. Y el diablo es el que te está dando todo para que sigas viviendo esa vida oscura. Porque Dios, al que quiere cambiar, lo aplasta para que se arrepienta. Le quita hasta todo para que aprenda a confiar en Él otra vez, hermano. Todo esto, alguien que se quiere acercar al cristianismo tiene que saberlo. No podemos andar jugando al cristiano, hermano. No podemos ni debemos. En el versículo 16 podemos ver qué nos podría reprender nuestro corazón. ¿Cuáles son esas experiencias, hermano, que nos puede hacer sentirnos mal con nosotros mismos? ¿Quiere verlo? En el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Jesucristo puso su vida por nosotros. O sea que antes no conocíamos el amor. Y el amor que no esté dentro del sacrificio de Jesucristo no es amor, hermano. ¿Se acuerdan de aquella canción de Arjona del amor? Un garabato, espantoso. Pero el amor verdadero es que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestras vidas, en este caso, primeramente al servicio de nuestros hermanos. Y podría terminar realmente en poner nuestras vidas literalmente por nuestros hermanos. Pero no ese es el motivo. En primera instancia es compañía con tus hermanos, estar ahí. ¿Sí? Siguiente. Pero el que tiene bienes, riquezas de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir esta persona que es cristiano? ¿Cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Y es que en realidad hay gente así, hermano, en el cristianismo. Dentro del cristiano, está hablando de una hermana que ve a su hermano tener necesidad y dice, no, mejor le digo que no tengo ni un peso, no tengo nada. Ayuna, hermano, tiene hambre y les dicen que ayunen. Ayuna, imagínate, hermano. ¿Ha visto eso? En el mensaje del ayuno lo vamos a ver. Hay gente que viene a uno pidiendo alimento y le dices, ayuna, hermano, yo ayuno contigo, en lugar de darle algo. La fe sin obras es muerta, hermano. Siguiente. Hijitos míos, no amemos de palabra. Hay quienes les gusta estar besuqueando y apapachando. Mucho beso, mucho abrazo. Pero cuando se trata de verdad, una ayuda, desaparece el hermano. De verdad. Ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Siguiente. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué conocemos que somos cristianos? En que no dejamos de lado la necesidad de un hermano primeramente, hermano. Primeramente. Ese es el orden. Primero tu casa, luego los hermanos y después el mundo. Hay quienes están al revés. Primero el mundo, después los hermanos y a lo mejor la casa. Es increíble, hermanos, ¿eh? Pero hay un orden muy claro. Siguiente. Pues si nuestro corazón nos reprende, ahí está, mayor que nuestro corazón es Dios. Tal vez te sientas mal contigo mismo, pero tienes que saber que con quien estás mal no es contigo mismo, es con Dios, hermano. Y Él sabe todas las cosas. Amén. El Señor, hermanos, está atento en lo que necesitan o pidan sus hijos. Sus hijos. No crean que no. ¿A quién no oye el Señor según lo que veíamos? A los que están pide y pide fuera de la voluntad de Dios. Llega un momento que Dios dice, es el loco ya. Pero sus hijos, los que viven su voluntad, están, dice la palabra, ahorita se lo voy a mostrar, que están atentos. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita? Ah, mira, me está pidiendo esto, lo necesitas. Aquí está mi voluntad. Así está el Señor con sus hijos, hermano. Así. No vais a creer que es despreocupado, por favor. Primera de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro había entendido esto claramente. Primera de Pedro capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los que viven como quieran, sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que viven conforme a su voluntad. Es claro esto. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Atentos. Mira, este es mi hijo, ¿qué está pidiendo? Ah, sí lo necesito. Sí, mi hijo me pide siempre conforme a mi voluntad. Denle todo, ayúdenlo. Ángeles, ayúdenlo. Así. Pero, diga pero, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No los quiere ni oír. De verdad. Como les decía, el mundo pide cosas espantosas, hermano. Entonces le dicen, Diosito, por favor. Diosito. Hay una historia, hermano, que usted conoce muy bien. La historia de Cornelio. Los cristianos hoy en día, hermanos, y la gente en el mundo, pero tristemente hasta los cristianos, no saben que lo que realmente quiere Dios que tú entiendas y por lo que tú pidas es conocer
en su totalidad a Jesucristo. Eso es lo que a Dios más le interesa, hermano. Atrévete a pedirle al Señor diariamente y constante que quieres conocer más a Jesucristo y que quieres pensar y ver como Jesucristo. No te imaginas lo que va a venir. Obviamente, si tú estás pidiendo eso y vives una vida mala, el Señor te va a pisotear para cumplirte lo que le estás pidiendo, conocer a Jesucristo. Pero si tú te apartas del mal y le vas pidiendo eso, no te imaginas lo que va a hacer el Señor contigo, hermano. Te va a dar esa confianza tan anhelada que quieres, esa paz tan anhelada. Que pase lo que pase, tu paz no se va, tu gozo no se va, tu paz no se va. Conocemos esta historia de Cornelio. Cornelio era un hombre justo, dice la Biblia. Era un hombre que ayudaba a los necesitados, pero era un hombre que no conocía a Jesucristo. Solo conocía a Jehová. Conocía a Dios. ¿Conoce iglesias donde únicamente conocen a Jehová? No tienen la revelación de Jesús. Jehová por aquí, Jehová por allá. Hasta les molesta que hables de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos Jehová es el todo. Y lo que no saben es que Jesús es la gloria de Dios manifestada en carne y cuerpo, hermano. No lo saben. Pues están todos cegados. Son iglesias que solo se la pasan remolineando y bailando, y las danzadoras y todo. No pasan de ahí porque no han conocido a Jesucristo, hermano. Y este hombre, hermano, Dios lo vio y veía que a este hombre le gustaba agradar a Dios, le gustaba ayudar al necesitado, ayudaba a su familia, era un patrón justo. Y este hombre le pedía a Dios conocerlo. ¿Y saben qué hizo el Señor? Vamos a verlo rápidamente. Hechos 10. Este hombre, cabe recalcar que era rico, hermano. De cierta manera hasta tenía siervos, tenía empleados. Este hombre era rico. Pero vean lo más valioso que Dios quería darle. Capítulo 10, verso 1 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Era un pagano, era un gentil, pero conocía a Dios y lo respetaba a su manera. Pero Dios le quería enseñar, darle reverencia como él quería, a su manera, a la manera de Dios. Siguiente. Piadoso, respetuoso de Dios y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre, hermanos. Siguiente. Hacía muchas limosnas. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mandó un ángel el Señor a este hombre piadoso. Siguiente. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Siguiente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y usted conoce la demás historia. ¿Para qué fue Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando llegó con Cornelio? Le presentó a Jesucristo, le dio el evangelio e incluso los bautizó ahí mismo. Eso le hacía falta a Cornelio, eso le hace falta al mundo, y hoy en día aún eso le hace falta a cristianos, conocer a Jesucristo. No lo han conocido, hermano. Tristemente, esa es la historia de la iglesia que se está viviendo hoy en día, hermano. Todo aquel que conoce a Jesús y se acerca a Jesús, hermano, logra pasar algo en sus vidas como cristiano. El Señor se vuelve su amigo. Lo empiezas a conocer como un amigo, hermano. Te empieza a contar cosas que antes tú no entendías. El libro del Apocalipsis es para aquellos que son amigos del Señor, hermano. La persona que no entiende Apocalipsis, como debe de
ser, no es amigo del Señor, porque ahí claramente dice, es para sus siervos. Quiero que vean cómo aquí Jesús, hermano, nos habla de esto. En Juan, el Evangelio de Juan, todos probando, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. Jesús nos habla de esto. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie. ¿Cuál? Que ponga uno su vida por sus amigos. Que esté al servicio de sus amigos. En este caso de sus hermanos. Pero el Señor quiere hablar algo específico aquí. Por eso menciona amigos. Siguiente. Ustedes son mis amigos, aunque vivan como quieran. Eso dice. ¿Cómo es que somos amigos del Señor? Si hacemos lo que Él manda. ¿Y qué tal si no lo hacemos? ¿Qué somos? Enemigos, hermano. ¿Has oído que hay un dicho en el mundo que dice, o estás conmigo o estás contra mí? ¿Lo has escuchado? Jesús lo dijo también, el que no es conmigo no recoge, desparrama. Es mi enemigo. El que cree diferente a lo que yo dije es mi enemigo, no es mi amigo. Ustedes son mis amigos, los que hacen lo que yo mando. Siguiente. Ya no les llamaré siervos. ¿Qué es un siervo? Un empleado. Una cosa, hermano, ¿a quién tratas mejor o con algo especial, algo diferente? ¿A tu empleado o a tu amigo? A tu empleado, tú le dices, tú hasta aquí llegas. Pero tu amigo sí puede pasar de ahí. A tu empleado le dices, a mi oficina solo en esta hora. Pero tu amigo te puede golpear cuando quiera y entrar cuando quiera. ¿Cierto o no? ¿Qué está tratando de decir el Señor ahí? Hay unos que no han pasado de siervos a mis amigos y siguen allá. Jehová, Jehová, no hacen lo que el Señor dice. No han pasado. Pero ¿quiénes son amigos del Señor, hermanos? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No pasa de ahí. No conoce más. Pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se los he dado a conocer. ¿Qué hace el Señor con alguien que vive su palabra? Se vuelve su amigo. ¿Y qué empieza a ocurrirle? Empieza a entender todo de la Biblia. Ya no necesita oír a Dross, ya no necesita oír a Walter Mercado, no necesita oír al otro loco de los ovnis. Con la palabra, hermano. Porque eres amigo de Dios, mi hermano. Tengo una duda, Señor. Ok, no estoy peleado con las dudas. Ven, yo te lo voy a enseñar. Pero no vamos a la Biblia. Vamos con gente, vamos con blogueros. No venimos a la Biblia. ¿Por qué esperamos que Dios nos revele cosas cuando no consultamos con Él, hermano? ¿Por qué? Por favor. Siguiente. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. No riquezas, vida espiritual. Esos son frutos, amigos. Y vuestro fruto permanezca, no que esté así tambaleante, 10 días con fruto y un mes sin fruto. No, constante. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dé. Hay gente que no pide en el nombre de Jesús, hermano. Pide como se le da la gana. Pero aquí Jesús está diciendo, todo aquel que tiene fruto y permanece en el fruto y pide en mi nombre, el Padre se los va a dar. ¿Logra ver eso, hermano? Siguiente. Esto les mando, que se amen unos a otros. Qué importante entender el amor de Dios, hermano. Porque el que no vive en amor está fuera del mandato de Dios y no puede ser amigo de Dios, hermano. Hay gente cristiana, hermano, que sabe que es difícil se le hace perdonar a otra persona. No quieren perdonar.
quieren seguir viviendo con rencor. Y una cosa es perdonar y otra cosa es frecuentar. Hay veces, hermano, que Dios nos separa de la vida de algunas personas por el bien de ellos y por nuestro bien. Pero ¿qué sientes en tu corazón por esa persona? Solo Dios lo sabe. Si tú le deseas el mal, Dios lo sabe. Si no lo bendices, Dios lo sabe. Estamos fuera de la voluntad de Dios de esa manera, hermanos. Hay gente incluso que pide sin creer, hermano. Y tú no puedes acercarte a pedir al Señor en tu corazón pensando, a lo mejor el Señor ni me oye. A lo mejor el Señor no me va a escuchar. Y te arrodillas pidiéndole al Señor. Te arrodillas pidiéndole al Señor, hermano, sin creer realmente. No crees. Hay gente así, hermano, que no cree lo que le pide al Señor. Cree que nunca le va a llegar lo que le pide al Señor. Veamos qué dice aquí. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, no sé cómo pedirle, no sé qué hacer, no sé cómo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Le va a ser dada esa sabiduría. Siguiente. Pero pida con fe, sabiendo. ¿Qué es fe, hermano? Certeza y convicción. ¿Sabes que lo que le pides le agrada a Dios o lo dudas? Si tú le pides a Dios pensando, ¿será que esto le agrada a Dios que yo se lo pida? Estás pidiendo sin fe. Tienes que saber que lo que le pides le agrada a Dios, hermano. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Son esa gente que nunca están del todo en la Biblia. Creen una cosa por allá, creen otra por acá. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no creen, realmente no creen. Hay cristianos que no creen, hermanos, y están en las iglesias. Creen algunas cosas y otras no. Es increíble. Cristianos incrédulos. ¿Cuántas veces Jesús reprendió eso? La incredulidad, por ejemplo, de Tomás. Toca, cree. Siguiente. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién? Los que están de aquí para allá. No pienses que vas a recibir algo del Señor. No eres firme, constante. No duras en nada. No duras ni en la palabra. No duras en una relación con nadie. No pienses que tal cosa va a lograr que Dios te dé algo. Para lograr firmeza en todo, hermanos, en las relaciones con la gente, en nuestros trabajos, en todo, se necesita firmeza con la palabra de Dios. Ahí está la raíz. Siguiente. El hombre de doble ánimo es inconstante, ahí está, en todos sus caminos. ¿Cuál es el hombre de doble ánimo, hermanos? Que un día cree, en este caso cree lo que Dios dijo, y al otro día ya no lo cree, porque le ocurrió una situación. Dice, no, hay gente que dice, yo a veces creo en Dios y a veces no creo en Dios. Esa es una persona de doble ánimo. Esa persona no dura con su familia, no dura en una amistad, no dura en un trabajo. ¿Por qué? Porque es inconstante en todos sus caminos, hermano. En todos. Está clarito esto, ¿verdad, hermanos? Siguiente. El hermano que es de humilde condición, aquí no quiere decir que es pobre y se ve andrajoso, no. Que reconoce lo que es. Yo tengo este error, tengo esto, tengo lo otro, fallo acá. El hombre que es de humilde condición
gloríese en su exaltación. Un día va a llegar la exaltación, tal vez no aquí, puede que no, pero vas a estar en la vida eterna, hermano. Siguiente. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué alude el Señor, en este caso, el mensaje del apóstol? ¿Por qué alude a que un rico es muy difícil que entienda estas cosas, hermano? Porque el rico pasa a algo peligrosísimo, la autosuficiencia. Mi dinero me permite hacer esto, mi dinero me permite hacer lo otro, y no tienen por delante a Dios, hermano. Se les olvida. ¿Se acuerda aquella iglesia, la Odisea? Rica. ¿Qué decía? De nada tenemos necesidad. ¿Y qué les dijo el Señor? Ah, sí, lo que no sabes es que eres pobre, ciego y desnudo y desventurado. Vamos por terminar. Hay gente, hermanos, como les decía, que no permanecen en Cristo. Un tiempo son cristianos, un tiempo no son, se molestan, se apartan, buscan de Buda, buscan de Alá, buscan de otro, no permanecen en Cristo. Esa gente, hermanos, en Juan 15, no puede pensar que va a recibir algo de Dios, hermano. Es mejor que piense que es la suerte o lo que quiera pensar, pero de Dios no vas a recibir nada si no amas todos los días de tu vida a Jesucristo y no permaneces en Él, hermano. De verdad. Juan 15, 7. Si permaneces en mí, está hablando Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes, que mi palabra sea lo más valioso para ti, no busques en otros lados. Pide todo lo que quieras conforme a su voluntad, no hay que dejarlo de lado, y te será hecho. ¿Cómo podemos pensar que si vivimos una vida cristiana como nos da la gana, vamos a esperar que Dios nos bendiga en el trabajo, nos bendiga en la familia, nos bendiga en cosas que necesitamos? ¿Cómo, hermanos? Es ilógico. Métete a una empresa y haz lo que quieras, ¿qué te van a hacer? A los 2 días te sacan. Te sacan. ¿Por qué pensamos que con Dios va a ser diferente, que Dios va a alcahuetear a sus hijos? Al contrario, Él da ejemplo con sus hijos, para que el mundo sepa que Dios es justo. A los primeros que azota el Señor es a sus hijos. ¿Lo sabían? Siguiente. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto, vida espiritual, y sean así mis discípulos. ¿Cómo somos discípulos? Con fruto espiritual, ¿verdad? Hermanos, con esto termino. Es importante que tú sepas que hay una manera de pedirle al Señor. No nosotros lo establecimos, no los hombres, no los padres de la iglesia, lo estableció el mismo Señor Jesucristo, hermano. Que habría una forma de pedir, no solo conforme a su voluntad, no solo viviendo en obediencia. Hay gente que vive en obediencia, pero le falta algo muy importante. Hay gente que conoce su voluntad, pero le falta algo de lo más importante. Jesús habló de esto en Juan 14. Tú tienes que saber que hay algo específico en una manera en cómo pedirle al Señor. Juan 14, 13. Es increíble que aún que lo voy a decir ahorita, algunos piensan, no creo. Yo he visto, hermanos, gente que he dado este mensaje aquí durante años y siguen sin hacer esto que les voy a mostrar. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Diciendo, el Padre soy yo. Porque si no hubiera dicho todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pero aquí está diciendo, lo haré, soy yo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siguiente. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Hay gente que no pide en el nombre de Jesús, hermano.
cree que nosotros completamos las oraciones con en el nombre de Jesús te pedimos. Creen que lo inventamos nosotros y lo hacemos nosotros porque ahí lo dijo el Señor Jesucristo. En mi nombre. Ay, pero algunos dicen que el nombre de Jesús no es Jesús, es Yahshua. No estás pidiendo en el nombre de Jesús, porque Jesús es Yahshua. Ah, o sea que el Señor no distingue el español, no nos entiende el español. Yeshua en español quiere decir Jesús, que es salvación. Jehová salva, eso es lo que quiere decir Jesús o Yahshua. Pero hay algunos que dicen, no, es en el nombre de Yahshua, dicen. O sea, imagínense, dicen en el nombre en español, pero Jesús sí hay que decirlo en hebreo porque si no Dios no entiende. ¿Ha visto esos que viven bajo la ley? Eso dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir Yahshua? No te apantalles, hermano. Jesús sabe quién es Él mismo, hermano. Pero hay que pedir en el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Estás pidiendo en el nombre de Jesús? Peor aún, estás pidiendo. Peor aún, estás buscando. Estás llamando. O solo nos sentamos a calentar silla. Solo nos sentamos a hacer estudios. Solo nos sentamos a ver prédicas. Tú estás buscando a Dios personalmente. Hay gente que estudia la Biblia, pero no busca de Dios una relación personal en la oración, hermano. No importa que tú estudies mucha Biblia, si no oras, no tienes relación con Dios. Si antes de abrir la Biblia no oras y le pides al Señor que te ilumine, estás buscando con tus propias fuerzas en la Biblia. Si no le das gracias a Dios después de hacer un estudio al cerrar la Biblia, con tus propias fuerzas buscaste de Dios. ¿Me doy a entender en esto, hermanos? ¿Por qué creen que cuando se abre la Biblia y damos el mensaje, el primer versículo, decimos, en el nombre de Jesús leemos la palabra? Porque si no la estuviera yo leyendo por mi cuenta. Todo es en el nombre de Jesús, hermano. Que nadie te diga exageras. Que nadie te diga, quieres demostrar como que eres muy. Tú haz lo que Dios te diga, aunque le moleste al diablo mismo. Porque el diablo se va a molestar. Va a haber gente a tu lado que se va a molestar al ver que tú oras por tus alimentos, al ver que oras incluso por abrir la Biblia. Va a haber gente que se va a molestar y va a torcer la boca. Que no te importa a ti, hermano, porque tú estás haciendo lo que Dios te dice. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Me da mucho gusto que siguen siendo imperfectos. Qué bueno, porque el día que se crea perfecto, ya trono. Me da gusto que sigan siendo imperfectos, pero aún siendo imperfectos, en algunos de ustedes ya veo la armadura de Dios, hermano. De verdad. Porque viene el diablo con su espadita, con sus argumentos, y yo veo cómo ustedes con la armadura de Dios la despedacen y no necesitan mi ayuda. No necesitan para nada de mi ayuda. Yo lo he visto en algunos de ustedes y me da mucho gusto, porque a pesar de ser imperfectos, Dios les ha dado lo que han pedido: vida espiritual, hermano. Consérvenla, sigan buscando, sigan pidiendo, porque también se puede perder, hermanos. La próxima semana vamos a hablar la segunda parte de la oración. Esta fue la primera parte. La segunda parte vamos a ir un poco más a fondo en qué es la oración. Yo creo que con esta parte ha sido usted muy bendecido en cuanto a su relación con Dios. Ha entendido que no solo es venir a la iglesia a sentarse, no solo es prender un aparato y oír palabra de Dios, es buscar personalmente a Dios en oración, buscando su palabra y dándole toda la gloria y la honra. Es sencillo, hermano. Son cuestiones sencillas. Buscar a Dios personalmente. No es sencillo, hermano. No tienes una Biblia en cada esquina en tu casa. Hoy las Biblias hasta las regalan. ¿Cómo podemos decir que es difícil? ¿Sabe cuándo es difícil?
cuando queremos seguir viviendo nuestra vida de pecado. Ahí sí. Porque Dios nos ha dado todo para seguirlo como Él quiere. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Damos gracias porque esta mañana hemos escuchado tu parecer, tu mensaje. Hemos escuchado lo que quieres de nosotros, Señor. Algunas cosas nos han dolido, Padre, pero esta mañana yo me humillo, yo piso mi orgullo, Señor, y dejo entrar tu palabra a mi corazón. Me ha dolido, Padre, pero sé que es por mi bien. Yo sé que siempre has querido mi bien y por eso viniste en esa cruz a morir por mis pecados. A ti también te dolió, pero era justo y necesario que tú murieras por nuestros pecados para hoy nosotros conocer la salvación por medio del dolor, por medio de negarse a uno mismo y cargar la cruz. Así como tú, yo hoy cargo mi cruz, me niego a mí mismo, me duele, pero soy salvo y seré arrebatado o resucitado de entre los muertos. Te doy gracias, Señor, por hacerme entender estas cosas, Padre, que al mundo le es imposible entender por el orgullo que tienen tan grande en ellos mismos. Pero para los cristianos, para tus hijos, el orgullo más grande es conocerte y entenderte. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a todos los que nos vieron por el internet también, Señor. Sean 2, sean 3. Bendícelos, Padre. Dales de tu palabra y dales ese fuego que les haga buscar con pasión de tu palabra, de tus cosas, dejar el mundo a un lado un poco y buscar más de ti. Igual a los presentes, a cada uno de nosotros, te pedimos estas cosas a una voz. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Y el pueblo dice amén. Un aplauso al Señor, hermanos. The